Bienvenidos a la clase 24, ya se acaba el semestre, 24 de sistemas de control aplicados, ya vamos empezando a ir a la recta final, ahora que estamos viendo las Olimpiadas, ya estamos prácticamente terminando los 300 metros, ¿no? En el caso de que iríamos en una prueba de 400 metros, ya vamos a la recta final, ¿verdad? Vamos a continuar viendo esto de márgenes, me parece que no quedó tan clara la parte de márgenes en la clase pasada, y si quisiera reiterar un poco más en detalle para que no les quede dudas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que existen dos métodos cuantitativos para determinar la estabilidad en un sistema en el dominio de la frecuencia. Habíamos dicho que se puede determinar frecuencia tanto en diagrama de Nyquist como en diagrama de Bode, ¿no es cierto? Y estos dos métodos cuantitativos son el margen de ganancia y el margen de fase, ¿no? Están íntimamente relacionados el uno con el otro, ¿no? Eh, y espero que en esta clase quede claro cuán íntima es la relación, ¿no? O sea, prácticamente son eh, gemelos, digámoslo así, ¿no? Porque ambos corresponden a la misma ecuación, ¿no? 1 más GH igual a cero, ¿verdad? Entonces, GH igual a menos uno más cero j y de ahí sale todo, ¿verdad? La magnitud de ese vector me va a dar igual a uno y el ángulo de ese vector me va a dar igual a menos 180. Entonces, yo evalúo el margen de ganancia. eh, Cuando estoy a menos 180 grados, ¿no? ¿Cuánta ganancia me hace falta para hacer que el sistema sea inestable? Y evalúo el margen de fase cuando estoy a una magnitud unitaria, o sea, a una magnitud igual a uno, y evalúo cuánta fase me hace falta para hacer al sistema inestable, ¿no? Y esto fue un dibujito que hicimos, y una clase, perdón, una diapositiva y un dibujito que hicimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este era el límite de estabilidad. Si nuestro diagrama de Nyquist tiene una forma más o menos así, yo había dicho que la intersección del diagrama de Nyquist con el eje real, en este caso con esta línea de aquí es el eje real, ¿no? Es igual a uno sobre A menos uno sobre A, ¿sí? Y el diagrama me indica justamente que el margen de ganancia es el inverso de ese valor A. Y eso es lo que he puesto acá de manera más clara, ¿no? Entonces, vamos a como que aclarar, ¿no? Asumimos que el sistema es estable si es que el diagrama de Nyquist no encierra al menos uno, ¿verdad? Por ejemplo, voy a acercar un poco más. Este es el mismo dibujo de la hoja anterior, ¿no es cierto? Mi diagrama de Nyquist va así y está interrumpido aquí, ¿verdad? O sea, se supone que va para cualquier otro lado, pero el diagrama de Nyquist va ahí. Me interesa solamente lo que pasa hasta el, digamos, de la región crítica, que es el círculo unitario, ¿no? Porque ese es el límite de estabilidad, ¿no? Si este diagrama de Nyquist estuviera rodeando el menos uno que está por acá, ahí yo ya voy a tener un sistema inestable, ¿verdad? Entonces, supongamos que el diagrama para este sistema con esta ganancia está ubicado tal como está dibujado en rojo, ¿no? Entonces, el cruce o la intersección del Nyquist con el eje real es uno sobre A, ¿no? Y el margen de ganancia va a ser el recíproco del cruce con el eje real, que es uno sobre A. O menos uno sobre A si quieren, ¿no? 1 sobre A en magnitud, ¿sí? Entonces el recíproco, ¿verdad? Entonces si esto de aquí es 0,3, el margen de ganancia va a ser uno sobre 0,3. Si esto de aquí es 0,5, si esto de aquí es 0,5, esto va a ser uno dividido por 0,5. Entonces es facilito, ¿no? Gráficamente, si yo les doy este dibujo de aquí y le digo, indíqueme cuál es el margen de ganancia y el margen de fase, ustedes gráficamente pueden, si sacan esta intersección, le sacan la inversa de ese numerito y eso va a ser el margen de ganancia. ¿Y qué es el margen de ganancia? Es cuánta ganancia más le puedo meter a mi sistema en decibeles, ojo, en decibeles, para que se haga inestable, ¿sí? Entonces, el margen de ganancia, gain margin, va a ser igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de la cantidad A, ¿sí? Y la cantidad A, obviamente, es el inverso de el cruce con el eje real del diagrama de Nyquist, ¿sí? Entonces, si multiplicamos la ganancia por A, llegamos a la inestabilidad, ¿no?
con la inestabilidad. ¿Ok? Y entonces, ya creo que está bien claro lo que es el margen de ganancia, ¿verdad? Vamos ahora con el margen de fase, ¿no? Que está íntimamente relacionado con el margen de ganancia. Ambos, para mirar el uno, tengo que entrar por donde el otro. Y para mirar el segundo, tengo que entrar por el primero, ¿verdad? Entonces, el margen de fase, en cambio, es el punto Q' en el dibujito. No, disculpe que el dibujo está chiquito, pero aquí está el punto Q, ¿no? Q'. Es el punto Q', donde la ganancia es unitaria, ¿sí? Unitaria. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para encontrar el margen de fase? Irme a la ganancia unitaria, me voy a la ganancia unitaria que es aquí, en este punto, trazo mi círculo a ese radio y ese va a ser como que mi círculo crítico, si quieren, ¿no? Y entonces, en donde intersectan este círculo unitario con el diagrama de Nyquist, se va a crear un punto, ¿verdad? Y ese punto me va a formar un vector complejo, básicamente, con el origen, ¿no es cierto? Y ese vector complejo va a tener un ángulo con respecto al eje real, con respecto a este eje de aquí, y ese ángulo va a ser la cantidad de fase que yo le puedo seguir metiendo a mi sistema antes de que él se haga inestable, ¿sí? En el caso de que el diagrama de Nyquist fuera ahí, ¿cuál sería la intersección del círculo unitario con el diagrama de Nyquist? Justamente sería este vector, ¿verdad? Entonces ya es cero grados, ya no hay margen de fase ahí. ¿Ya? Se hizo este vector de aquí, se hizo 0 grados. Ya, perdón, este ángulo de aquí se hizo 0, ¿verdad? Al momento en que ya topé el -1 con el diagrama de Nyquist. ¿Ok? Entonces, si quieren, pongamos eso con otro color, ¿no? Vamos a poner, no sé qué color. Naranja, no, pongámosle como verde, perdón, como amarillo. No sé si tenemos algo así, ¿no? Este de aquí es estable y con márgenes, eh, restantes. Y este de acá es en el límite, ya no hay margen. Ok, ya no hay márgenes. Aquí, este punto de aquí que era 1/A, se corrió hasta el -1. Entonces ya no tengo 1/1 igual a 1. O sea, ya no tengo margen, ¿verdad? Ya no tengo margen para meter. Y aquí, este punto de aquí se vino hasta acá, entonces este ángulo de lo que era, qué sé yo, 30 grados, ahora se hizo 0 grados. ¿Ok? Entonces, es el punto Q' donde la ganancia es unitaria si tenemos un cambio de fase de alfa. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Vamos a llegar a la inestabilidad. ¿Sí? A la inestabilidad. Entonces, en el primer caso, si tenemos eh, una ganancia A y multiplicamos esa ganancia A por el punto del cruce con el eje real, vamos a llegar a la inestabilidad. Y en el caso de fase, si es que tenemos eh, una ganancia alfa, ¿no? Perdón, un cambio de fase alfa, vamos a llegar a la inestabilidad. O sea, si le metemos alfa grados a este sistema de aquí, el man se va a correr hasta acá y ya no va a haber chance de que le pueda meter más, ¿ya? Entonces, esta cantidad está relacionada con la razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento. Y va a ser importante para cuando hagamos diseño, ¿sí? En esta y la siguiente clase. Entonces, ahora sí, volvamos a hacer el ejemplo que hicimos en la clase pasada, que solamente lo dejé planteado, ¿no? Hallar margen de ganancia y margen de fase, estos son los símbolos, ¿no? De gain margin y phase margin, de el siguiente sistema G por H igual a 6 dividido para tal. Este es el problema del profe Nis, 10.8. ¿Sí? Entonces yo lo que he hecho aquí es simplemente dibujar el diagrama de Nyquist. El problema horrible que podría ponerles en el examen es
encontrar o dibujar el diagrama de Nyquist y hallar los márgenes, ¿verdad? Pero eso implica que tengan que dibujar el diagrama bien y de ahí hallar los márgenes. Entonces, usualmente no pregunto temas que se basan en otros, en resolver correctamente la parte anterior, ¿no? Eh, para que no pierdan tanto puntaje, ¿verdad? Pero es válido si pongo un tema como ese, ¿no? Entonces, no he hecho el diagrama de Nyquist a mano, sino que lo he dibujado, ¿verdad? Y entonces lo vamos a hacer gráficamente, simplemente mirando lo que anotamos en la página anterior, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, veamos en dónde está el -1, ¿no? Si es que está rodeado primero, ¿no? Vamos a ver, el -1 está por acá. Chévere, entonces aquí está el -1, no se ha rodeado, ¿verdad? El diagrama de Nyquist todavía no lo rodea, estamos lejos todavía, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a encontrar esta intersección de aquí con el eje real, que más o menos al ojo va a ser, si me voy para abajo, ¿cuánto es eso? ¿Será 0,3 tal vez? Menos 0,3, ¿no es cierto? Entonces este numerito de aquí es menos 0,3, ¿no? Esa intersección. 1/A igual a menos 0,3. O 0,3 es la magnitud, ¿no es cierto? Entonces, el margen de ganancia va a ser igual 1/A igual a 0,3, ¿sí? Y de aquí encuentro que A es igual a el inverso de eso, ¿no? Que sería 3,33, ¿no es cierto? ¿Y cuánto será mi margen de ganancia? Mi margen de ganancia va a ser 20 veces el logaritmo en base 10 de ese numerito, ¿no? Porque siempre el margen de ganancia está en decibeles, ¿ok? Entonces, ese margen de ganancia va a ser igual a 10,45 decibeles. Entonces, yo le puedo meter 10,45 decibeles de ganancia aquí. Adicional a este 6 le puedo meter lo que sea este 6 en decibeles, ojo, ¿no? Le puedo meter 10,45 decibeles más y eh, voy a estar en el límite de inestabilidad o en el límite de estabilidad, ¿no? Bueno, estamos. Vamos ahora con el margen de fase, ¿no? El margen de fase. Pongamos el símbolo que había indicado, el phase margin, y este está en grados, ¿no? En grados sexagesimales. Entonces, para encontrar el margen de fase, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy primeramente a ver esta intersección de aquí con el círculo unitario. Este de aquí es el círculo unitario o límite de estabilidad, ¿no? Pongo el nombre. Círculo unitario. O ganancia unitaria, si quiere, ¿no? Entonces, para ver el margen de fase, tengo que estar ubicado en la ganancia unitaria, ¿no? Y para ver el margen de ganancia o de magnitud, tengo que estar ubicado a menos 180 grados, ¿sí? Eso fue lo que me faltó indicar aquí, ¿no? Para ver el margen de ganancia, tengo que estar ubicado a menos 180 grados, o sea, tengo que estar ubicado en el eje real negativo, o sea, a menos 180 grados, ¿no? Menos 180 grados desde acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo vemos, por eso es que vemos el cruce con el eje real, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a ubicar ese puntito, ¿no? Este puntito, esta intersección de aquí me interesa y quiero saber en dónde está, ¿no? Porque yo necesito sacar básicamente información sobre este vector de aquí, ¿no? ¿Dónde está mi origen? Está por aquí. Y yo quiero sacar información sobre este vector de aquí, ¿verdad? Si yo encuentro ese punto, yo puedo saber las coordenadas de ese vector, y al saber las coordenadas de ese vector, yo puedo conocer este ángulo de aquí, que es justamente lo que me pide. Ese ángulo es lo que me están pidiendo, ¿no? El ángulo alfa, ¿no? Entonces, hagamos eso, ¿no? Así mismo gráficamente. Miren que estos son problemas gráficos, para obtenerlos gráficamente, ¿no?
Ni siquiera hay nada analítico aquí. O sea, un problema de estos en el examen es abaca, porque todo gráfico. O sea, solo saber la teoría o saber el concepto, ¿no? Entonces, esto de aquí para mí es, no sé si ustedes me ayudan con el ojo. eh, este aquí es menos 0,5 directamente. Y este acá será, ¿qué? Menos 0,7 tal vez. 7 5 7 dejémosle así. ¿Ya? Entonces, este punto Q' va a ser eh, Q', digamos que ese vector, ¿no? Va a estar ubicado en menos 0,5 menos 0,7J, ¿no es cierto? Este vector es menos 0,5 menos 0,7J. Este vector de aquí es el que estoy indicando acá, ¿no? Entonces, el ángulo de ese vector justamente va a ser el margen, ¿no? Entonces, pero el ángulo bien, bien tomado, ¿no? O sea, este ángulo de aquí, ¿verdad? No, no este ángulo de acá. Entonces, pero necesito sacar este ángulo de acá para encontrar este de acá, ¿no? Entonces, el ángulo de Q, punto, o el nombre que quieran ponerle a ese fasor, va a ser igual a la tangente. No le pongamos eso porque luego se van a confundir. Pongámosle directamente alfa, ¿no? Alfa va a ser igual a la tangente inversa de y sobre a. Y es esto que es 0,7 y x, perdón, y sobre x es 0,5. 0,7 sobre 0,5, 0,7 dividido para 0,5 y esto me da que alfa es igual a 55 grados. Ya tomando en cuenta la resta con 180 y tal, ¿verdad? Necesito es este ángulo de aquí, ¿no? Al ojo tiene que ser un ángulo menor a 90 grados. ¿Ok? Entonces le puedo meter hasta 55 grados de fase y hasta 10,45 de magnitud a mi sistema para que el man, para mejorarle cosas sin que pierda la estabilidad. ¿Ok? Esto mismo que acabamos de hacer aquí con este dibujito, podemos hacer con el diagrama de Bode. El diagrama de Bode y el diagrama de Nyquist dicen lo mismo en diferentes formas, ¿sí? A partir de un diagrama de Bode, yo puedo dibujar un diagrama de Nyquist y viceversa, ¿no? Entonces, para ver los márgenes, lo que yo tengo que fijarme es eh, cuando estoy a menos 180 grados en fase, ¿no? ¿Cuánta magnitud le puedo poner más a mi sistema para que esté eh, exactamente en el punto con 180 grados, esté a 0 decibeles? ¿Ya? Esa es básicamente el principio, ¿no? Entonces, yo entro con 180 grados y me voy hacia arriba para ver si es que el diagrama de magnitud está por debajo o por encima, exactamente a este nivel o a esta línea de aquí, en donde se intersecte con el diagrama de magnitud, ¿no? Eso tiene que estar a 0 decibeles para que el límite, para que el sistema esté en el límite de estabilidad, ¿no es cierto? Si yo tengo un sistema que no lo está, ¿no? Por ejemplo, ah, algo así, y otro tengamos algo así, ¿no? Estos son sistemas simplemente que tienen, este tiene menor ganancia que este, y este aquí tiene mayor ganancia que este. Nada más, ¿verdad? Pero es el mismo sistema. Simplemente lo que ha cambiado es la ganancia. Entonces, entro con 180 grados negativos, me voy hacia arriba y leo cuánta magnitud en decibeles tengo de diferencia con el 0 decibeles, que es en donde debería estar, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser mi margen de magnitud para el caso rojo, ¿no? La- el margen de magnitud para el caso rojo va a ser esto de aquí, mg, ¿sí? Y en este caso es
digamos que es un valor adicional o adicional disponible, ¿no? Adicional disponible de magnitud, cuando estoy por debajo, ¿no? Pero cuando estoy por encima, o sea, por acá, esta diferencia de aquí es el margen de ganancia, que sería un margen, digamos, negativo, estoy en exceso, ¿verdad? Y tengo que quitarle ganancia al sistema para que el man regrese hacia acá y sea estable, ¿ok? Lo mismo podemos hacer en sentido contrario, ¿sí? Cuando nosotros queremos averiguar el margen de fase, entramos por los diagramas de magnitud, ¿sí? Vamos a entrar por el diagrama de magnitud. ¿Por cuál quieren entrar? ¿Por el amarillo, el azul o el rojo? Entremos por el amarillo. Entonces me voy al amarillo hasta donde se cruza con cero, ¿verdad? Y por ahí mismo, en ese punto, me voy hacia el diagrama de fase. Recuerden que el diagrama de fase no cambia por cambiar la magnitud. Y entonces, en este diagrama de fase, yo leo la diferencia con -180, ¿no? Y esta va a ser el exceso de fase que tengo para mi sistema, que tengo que quitar, ¿no? Y de manera similar para el rojo, ¿no? Voy a tener un superávit o una ventaja en magnitud, ¿no es cierto? Que le puedo aumentar, ¿no? Aquí tengo, este de aquí será adicional, adicional de fase. Exceso y adicional, ¿no? ¿Ok? Déjenme poner aquí inestable, por si acaso, ¿no? Inestable. Inestable y acá estable. ¿Ok? Acá igual, inestable y estable. Entonces eso fue lo que hicimos al apuro en la clase pasada y quería clarificar, ¿no? Entonces vayámonos a este mismo ejemplo que hicimos aquí, ¿no? Eh, para esta función de transferencia, ¿no? Miremos qué pasa en el diagrama de Bode. ¿Cuáles son los márgenes? Bueno, aquí habíamos calculado los márgenes en 10, 45 y 55 grados, ¿no? Y estos serían los um, diagramas de Bode correspondientes a ese sistema, ¿no? Para K igual a 6 es el sistema color azul. Y si es que ustedes notan, y voy a entrar eh, con el diagrama de fase, voy a entrar en -180, ¿no? Que son los puntos marcados, y de ahí me voy a ir para arriba. Si ustedes se dan cuenta, estoy por debajo del 0 decibeles, ¿verdad? Esta cantidad más o menos, estoy por debajo de 0 decibeles. Entonces, para el sistema que dibujamos tal cual, con la ganancia igual a 6, yo estoy con sobra de ganancia, ¿verdad? Yo le puedo meter más ganancia, mi sistema no está cruzando el 0 decibeles, ¿no? Yo le voy a meter a este sistema, y esto lo hice en MATLAB, exactamente le metí 10,45 decibeles más, ¿ya? No estoy seguro si lo hice exacto, ¿no? Pero más o menos le metí como 10 decibeles más. Y eso me generó este segundo sistema que miren ustedes justamente si pasa por el 0 decibeles, ¿no? Entonces le metí los 10,45 más. Aquí voy a poner sistema original, este rojo. mm, ya, este rojo es sistema original más 10,45 decibeles y exactamente le pegué en 0 decibeles. Y este tercero le puse con 26 decibeles. Este de acá.
Sistema original. Original. Más 20 decibeles, ¿no? Y ese de ahí ya se pasa, ¿no? Se va para arriba. Lo que creo que no hice bien fue poner la ganancia, los 6 absolutos, no los puse en decibeles. Eso fue lo que me equivoqué. Entonces, por eso estos números de aquí no están exactamente coincidentes con los valores analíticos, ¿ya? Pero lo tengo en código de MATLAB que lo puedo subir para que ustedes lo corran en sus casas después, ¿ok? No quiero cambiar a MATLAB porque me demora mucho, pierdo tiempo. ¿Alguna pregunta con márgenes? Creo que ahora sí quedó bien claro qué son, cómo se calculan en Nyquist y en Bode, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Qué le pasó a la cámara? ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ahí a la cámara fue la que se quedó congelada. Ah, es que mi teléfono murió. Eso fue. Ya, entonces, continuemos con la segunda parte de la clase, que es um, eh, cómo vamos a relacionar estos márgenes, ¿sí? Con especificaciones de diseño, especificaciones transientes, ¿ok? Ok, ahí se mejoró. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenemos eh, un problema de diseño en dominio de frecuencia, ¿no? Resulta que podemos tener varias relaciones eh, que me van a entregar una funcionalidad, digamos así, o una variación de la razón de amortiguamiento con respecto a cosas que tenemos en la respuesta a la frecuencia, ¿ok? Enlazo cerrado. Y enlazo abierto también, ¿no? Parece que este aquí es enlazo abierto, pero hay en las dos, ¿no? Entonces, razón de amortiguamiento versus respuesta a la frecuencia, eso es lo que quiero eh, enfocar aquí, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos una función de transferencia en lazo cerrado, que es nuestro sistema en forma estándar, ¿no es cierto? Nuestro sistema de segundo orden en forma estándar, en donde GDS es este sistema un poco más sencillo que tiene un cero en el origen y un S cuadrado más 2z omega i, ¿no es cierto? Si es que yo cierro el lazo de este sistema, voy a tener un sistema de segundo orden, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente derivar eh, la el margen de ganancia y margen de fase a partir de esta ecuación. O sea, entonces, para evaluar el margen de fase, vamos a hacer que la magnitud sea igual a uno, ¿no? Y de ahí obtenemos esta ecuación de aquí. Y esto es simplemente la derivación de dónde sale la fórmula, ¿no? Por eso es que no estoy haciendo la matemática en tiempo real, ¿no? Entonces, para esta ecuación de aquí, la frecuencia omega que satisface esta ecuación, o sea, que hace que esta igualdad se satisfaga, ¿no? Es esta omega de aquí. Esta omega de aquí, que hace que esta ecuación se satisfaga, la estoy poniendo aquí abajo, ¿no? La estoy llamando omega uno. Entonces, si yo reemplazo esto de aquí, aquí, esta ecuación de acá se va a satisfacer, ¿ya? Entonces, obtengo el valor de la fase, ¿no es cierto?, de esta ecuación de omega uno, y esto me va a dar una relación que me relaciona, vale la redundancia, el margen de fase con el amortiguamiento, ¿ya? Entonces, si es que yo dibujo esa relación del margen de fase con el amortiguamiento, yo obtengo un dibujo más o menos como este de aquí. ¿Ok? Y esto está en el Profenis, ya les voy a ver la página, pero está derivada. Entonces,
¿Qué notan en este dibujo? Una parte lineal, ¿no es cierto? Una parte bastante lineal, ¿verdad? Una aproximación bastante lineal como hasta más o menos hasta por aquí, ¿verdad? Ya por aquí se comienza a desviar y se comienza a hacer no lineal la relación, ¿no? ¿Qué me relaciona de nuevo? Este gráfico me está relacionando el margen de fase, que es lo que acabamos de aprender a calcular, ¿no? Gráficamente, en la mayoría de casos, con la razón de amortiguamiento de un sistema, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una conclusión aquí, puedo decir, bueno, esto de aquí es lineal, la relación es lineal hasta un margen de fase aproximadamente igual a 70. No si quiero ser agresivo, ¿no? Sí, 70. Eh, ¿Y qué pasa en 70? Aquí más o menos estoy en, o sea, más o menos en 0,7, ¿no? Ahí, ¿ok? Entonces es lineal y casi directamente, claro, directamente proporcional simplemente con una diferencia de 100, ¿no? Entonces voy a poner aquí lineal hasta margen de fase igual a 70 y un amortiguamiento aproximadamente igual a 0,7. Entonces, esto significa que el amortiguamiento de un sistema es aproximadamente igual a 0,01 el margen de fase, ¿sí? Siempre y cuando Z sea menor o igual a 0,7. O el margen de fase sea menor o igual a 70 grados, cualquiera de las dos. Entonces, si yo determino una de estas dos posibilidades, que el margen sea 70 o menos, o que el amortiguamiento sea 0,7, yo puedo utilizar esta relación de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo les doy, por ejemplo, un margen de fase de 52, ustedes directamente pueden decir, ah, ya, chévere, margen de fase 52, entonces el amortiguamiento es 0,52 de 1, ¿ya? O si les digo, este sistema tiene un amortiguamiento de 0,48, calcule el margen de fase y usted directamente 48 grados. ¿Sí? Entonces, ese es el primer indicador. El segundo indicador es ancho de banda. Ya habíamos hablado de ancho de banda en clases anteriores, ¿no? Y es básicamente la frecuencia omega BW, ¿no? En que la curva de respuesta a la frecuencia en lazo cerrado es 3 decibeles por debajo, 3 decibeles por debajo de 0 decibeles, ¿no? En un sistema de primer orden no es mucho la diferencia entre este pico de aquí y ese valor, ¿verdad? Pero en un sistema de segundo orden sí, ¿no? Y entonces si nosotros estamos aquí en menos 3 decibeles, ¿no? Esta va a ser justamente mi frecuencia de ancho de banda, ¿no? Ancho de banda. Y la frecuencia de ancho de banda es esta de acá, ¿no? Entonces mi sistema va a funcionar bien, va a funcionar de manera adecuada, obviamente con cierto límite, pero va a funcionar de manera adecuada en este rango, ¿no? Una vez que paso ese rango, ya la respuesta en magnitud es muy pobre, ¿verdad? Y por supuesto, tengo que tener en cuenta que me tengo que alejar también siempre de el punto de resonancia, ¿verdad? No puedo estar cerca del punto de resonancia, entonces tengo que operar máximo hasta por aquí y luego de aquí a acá, ¿sí? Los puntos o una manera, digamos, directa, empírica de también mirar el ancho de banda es mirar el sistema en lazo cerrado, ¿no? Eh, en lazo cerrado, el ancho de banda es la frecuencia a la que la magnitud eh,
está entre -6 y -7,5 decibeles, ¿sí? Si la fase está entre -135 y -225. Y esto de aquí nunca lo uso yo, en realidad, pero está en el libro de Profenis, entonces lo pongo como información, ¿no? Más me interesa es esto de aquí. Esto sí es como que muy conceptual, ¿no? Los 3 decibeles. Miremos ahora la relación que hay entre eh, la relación que hay entre, se me perdió. Ah, no, no todavía no vamos a ver esa relación. Creo que ya más luego la vamos a ver. Sí, ancho de banda con eso es con lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que ver ahorita es diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia, que es la contraparte del diseño de compensadores que vimos con eh, lugar geométrico en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, vámonos a esa diapositiva. Diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia. Lo que vamos a hacer es utilizar diagramas de Bode para desarrollar un proceso similar al LGR, principalmente compensando para 3 aspectos, ¿no? Que son los mismos del LGR. Estabilidad, respuesta transiente y error de estado estable, ¿no? Para estabilidad, lo único que vamos a hacer es ajustar ganancias, porque tenemos los márgenes, ¿no es cierto? Entonces, simplemente viendo los márgenes, puedo saber cuánta ganancia más le puedo meter a mi sistema o cuánta ganancia le tengo que quitar a mi sistema si es que estoy pasando, ¿no? En segundo lugar, respuesta transiente vía compensación en cascada, y esto ya es diseñando compensadores adicionales, ¿sí? Compensación en cascada. ¿Ok? Y esto de aquí aplica para ambos, tanto el segundo como el tercero, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así mejor. Entonces, respuesta transiente es el segundo y el tercero, error de estado estable, sería el tercer aspecto, también vía compensación en cascada. ¿Ok? Entonces, empecemos con el compensador de atraso de fase. Vamos a tener un atraso de fase y un adelanto de fase en esta parte, ¿no? Entonces, para el compensador de atraso de fase, la meta es mejorar la constante de error, ¿no? Ya sea mediante el aumento del margen de fase, ¿no? Eh, o la manipulación de la ganancia. Entonces, en estos dos casos, lo que tenemos es que vamos a jugar con el PM o el PM, ¿no es cierto? Phase margin o eh, gain margin, ¿no? Creo que me equivoqué aquí, pero pongámosle aquí abajo este, ¿no? Este es PM. Ahí, ¿ok? Esto está en el capítulo o en la sección 11,3 del libro del profe Nis, ¿no? Y los procedimientos de diseño los hemos extraído de la siguiente manera, ¿no? Primero, fijamos la ganancia acá al valor que satisfaga la especificación de error estacionario, ¿sí? Dibujamos los diagramas de Bode para esa ganancia, ¿ya? En segundo lugar, estamos aquí, ¿no? Encontramos la frecuencia donde el margen es de 5 a 12 grados mayor que el margen de fase requerido de la especificación de respuesta transiente y le llamamos a eso omega C primo.
Y la magnitud de esa frecuencia va a ser 20 veces el logaritmo de Kpm, ¿no? Este K de aquí, este K de aquí, resulta que es este K de acá, ¿no? Entonces el Kpm proviene del margen de fase, ¿no? Kpm proviene del margen de fase. Margen de fase. O el K, el margen de fase, ¿no? Ya vamos a hacer el ejemplo para que. Uy, no puedo cambiar aquí. Es el K del margen de fase, ¿no? Este es el K del margen de fase. Luego seleccionamos el compensador de atraso cuya respuesta de magnitud sea 0 decibeles a esa frecuencia que hemos determinado antes, ¿no? Escogiendo la asíntota de alta frecuencia del compensador para tener 0 decibeles. Y para eso la contribución debe ser menos 20 logaritmo en base 10 de Kpm. Luego seleccionamos la frecuencia de corte superior. Ya vamos a hacer ejemplo. Esto de aquí simplemente es para que lo tengan como referencia, ¿no? Pueden seguir estos pasos para hacer sus problemas. Tal que se ubique en una década por debajo de la frecuencia omega C' y la asíntota de baja frecuencia debe estar a 0 decibeles, ¿no? Y luego comprobamos. Entonces vamos a mirar cómo eh, se ve esto de manera ya más sistemática, más matemática, ¿no? Entonces ese compensador va a tener la forma GC de S igual a T por S más 1 dividido para alfa T por S más 1, en donde alfa tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos en este compensador de aquí es un cero en S igual a menos 1 sobre T, ¿no? Si es que yo aquí saco eh, factor común T, esto me va a quedar S más 1 sobre T, ¿no es cierto? Eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces tengo un cero en menos 1 sobre T y un polo en menos 1 sobre alfa T, ¿no es cierto? Manipulando simplemente esa expresión de arriba. Y esto, ya, aquí está lo que hice, ¿no? Por si acaso. Aquí simplemente multiplico y divido para t, arriba y abajo multiplico y divido para alfa t. Y eso me va a dar un cero en menos 1 sobre t y un polo en menos 1 sobre alfa t. ¿Ok? Y obviamente voy a tener un alfa por ahí en forma de ganancia, ¿no? Entonces, tengo que cuidar que el polo, la magnitud del polo, sea menor que la magnitud de cero. ¿No es cierto? Que es consistente con lo que vimos en lugar geométrico, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tener en realidad es este cero en contribución de, de diagrama de Bode con este polo en contribución de diagrama de Bode combinado, ¿no? Y esa combinación del cero con el polo me van a generar un aporte, una contribución en magnitud que tiene esta forma, ¿no? En donde la frecuencia de corte del polo está en 1 sobre alfa t, ¿no es cierto? Recuerden que el diagrama de Bode de un polo es de esta forma y corta justo a 1 sobre alfa t. Y luego, el diagrama de Bode de un cero tiene esta forma y corta, en este caso para este cero, en 1 sobre t. Entonces, si yo sumo este de aquí más este de acá, justamente me van a dar esta respuesta de aquí, que es la respuesta en magnitud de el respuesta en magnitud del controlador, ¿no? Ese. Y de manera similar, si es que sigo las reglas para trazar el diagrama de Bode en fase,
este cero y de este polo me va a dar una respuesta en magnitud, perdón, una respuesta en fase de esta forma, ¿no? Del controlador, que sería, lo habíamos estado haciendo con el azul. Seamos consistentes, ¿sí? Y esta es respuesta en fase del controlador. Sí. Entonces, esa contribución es lo que yo le voy a meter a mi sistema para mejorar. ¿Ok? Hagamos la pausa de 5 minutos. Les debía la otra mitad de la canción que escuchamos el jueves pasado. Volvemos 9:05 más o menos. ¿Ok? Bienvenidos de vuelta. Entonces, habíamos dicho que la contribución de mi sistema o de mi compensador va a ser esta que yo estoy viendo aquí en frecuencia. Entonces, tú vas a tener una contribución, o más bien dicho, una reducción en magnitud a alta frecuencia, ¿no es cierto? Si ven ustedes, a baja frecuencia no le pasa nada a la magnitud de mi sistema, ¿no? Pero a alta frecuencia yo voy a reducir la magnitud, entonces estoy eliminando dinámica a alta frecuencia, ¿no es cierto? Y estoy reduciendo en fase en cierto rango también, ¿no? Entre este y esta frecuencia, ¿no? ¿Verdad? Y eso va a ser aparente cuando hagamos el ejemplo. Entonces, ¿cómo obtuve estos gráficas de Bode? Aquí yo había hecho unos ejercicios de Bode similares a los que hicimos cuando estábamos aprendiendo a trazar los diagramas de Bode. No, y aquí básicamente lo que hago es coloco un polo. Este sería un polo, el diagrama de Bode de un polo en S igual a -1 sobre alfa t, ¿no? Entonces, este punto de aquí es 1 sobre alfa t. Y esto de aquí tiene -20 decibeles por decano, ¿no es cierto? Y ese es este polo, ¿verdad? Este polo. Y el cero, pongámoslo en azul, ¿no? Va a ser este de aquí con su frecuencia de corte ubicada en 1 sobre t, ¿no? ¿Verdad? Y esto va a estar a una pendiente de +20 decibeles por decano, ¿no? Y esto simplemente como información para que vean de dónde sale. Entonces, si yo sumo este más este, ¿no? Este más este me va a dar esta línea roja gorda de aquí abajo, en donde voy a tener una frecuencia de corte justamente inicial en 1 sobre alfa t, y luego una segunda frecuencia de corte en 1 sobre t, ¿no es cierto? 1 sobre t. Y mi valor final en magnitud va a ser, ¿cuánto es esto? Es -20 logaritmo en base 10 de alfa, ¿no? Entonces, este de aquí va a ser la magnitud. Uy, ya se me acaba la batería de mi laptop. Este de aquí va a ser la magnitud en decibeles de TS más 1 dividido para alfa TS más 1. ¿Ok? Lo mismo pueden hacer en ángulo, ¿no es cierto? Este es 0,1 sobre alfa t. Este de aquí es 10 sobre alfa t. Este es 0,1 sobre t. Y este es 10 sobre t. Y simplemente trasladan estos puntos acá abajo, ¿no? Y sacan el ángulo. Este será el ángulo de TS más 1 sobre alfa TS más 1. Eso es justamente lo que están viendo aquí. Y si vamos más allá, es justamente lo que vemos aquí, ¿no? Este es un dibujo de el libro del profe Nis, creo. Si no me equivoco, está en el profe Nis. Y yo lo que he hecho aquí es simplemente ponerle colores, ¿verdad? Ponerle colores, pero mi sistema sin compensar es el sistema azulito, este de aquí, ¿no? ¿Verdad? Y supongamos que yo estoy pasado en, en ganancia, ¿no? Y estoy cerca de la inestabilidad o quiero mejorar el error o qué sé yo, ¿ya? Entonces, si yo le meto un compensador que es el que acabamos de dibujar, que tiene esta forma de magnitud en el dominio de la frecuencia, ¿no? Yo
contribuyendo con este compensador, estoy rebajando la magnitud de mi sistema, miren ustedes, en alta frecuencia de manera significativa, ¿no? Si bien es cierto, a baja frecuencia no cambia la respuesta en la frecuencia, a alta frecuencia sí que cambia, ¿verdad? Y mejora bastante, ¿no? Y de manera similar, si mi sistema sin compensar es este de aquí, original, la respuesta a la frecuencia en fase, y yo le meto la contribución de mi compensador, ¿no? Estoy haciendo que mi sistema mejore en fase en el rango de fase que yo quiero que mejore, ¿no? Yo quiero que, qué sé yo, reducir la fase porque está muy adelantado, por ejemplo, con respecto de la referencia. Entonces quiero reducir la fase para que no se adelante tanto, pues puedo hacer una solución como esta de aquí, ¿no? Entonces aquí estoy mejorando la constante de error estática, estoy incrementando la ganancia a baja frecuencia, ¿sí? Entonces hagamos este ejemplo, ¿no? Que no sé si está en el libro de Hipógenes. Los pueden chequear ustedes. Casi todo lo que está en estas diapositivas son del libro de Hipógenes. Por ahí hay alguna cosa que viene del libro del profe Dorf. Pero este es de Nietzsche. Entonces, en el sistema dado, asumir un valor de K igual a 583,9 resulta en un sobrenivel porcentual, o sea, un overshoot del 9,5%. Y me piden diseñar un compensador de atraso que mejore el error estacionario 10 veces, manteniendo el sobrenivel porcentual en 9,5. O sea, este nivel lo debo mantener, pero quiero mejorar el error 10 veces, ¿no? Y ahí están mi diagrama de bloques del sistema, ¿no? Entonces, ojo, esto es dominio de frecuencia, ¿no? Dominio de frecuencia. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como nos dan un porcentaje de overshoot, ¿no? Me dan este porcentaje de overshoot, entonces yo ya automáticamente en mi cabeza sé que si me dan porcentaje de overshoot, yo puedo calcular el amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, como nos dan un porcentaje de overshoot, puedo calcular el amortiguamiento para ver si puedo usar la aproximación que aprendimos, que es, ¿cómo era la aproximación? El margen de fase es aproximadamente igual a 100 veces el amortiguamiento, ¿verdad? O el amortiguamiento es aproximadamente igual a 0,01 veces el margen de fase, cualquiera de las dos vale, ¿no? Entonces, hagamos eso. El amortiguamiento ya despejada la ecuación es menos logaritmo natural de 9,5 sobre 100 dividido para eso de más eso de 9,5 sobre 100, ¿no es cierto? Y esto aquí me da igual a 0,6, que es justamente menor a 0,7 y por lo tanto puedo usar la aproximación lineal, ¿no es cierto? Que me dice que el margen de fase es aproximadamente igual a 100 veces el amortiguamiento. Es decir, ¿cuánto será el margen de fase aquí? Va a ser igual a 70 grados, perdón, 60 grados. ¿Ok? Entonces, chévere. Normalmente los problemas de este tipo van a cumplir con ese requerimiento, ¿no? Porque si no cumplen, no pueden hacer nada más. Simplemente toca diseñar en el dominio del tiempo. Entonces, pero es un paso que hay que cumplir, ¿ok? Luego vamos a fijar K para satisfacer el error, ¿no? Y luego vamos a dibujar el diagrama de Bode para esa condición. Ups, para esa condición, ¿ok? Entonces, en lazo abierto, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos en lazo abierto. Tenemos K, tenemos 100 dividido por S más 100, 1 dividido por S más 36 y 1 sobre S. En lazo abierto tenemos 100 K dividido para, y esto es GDS, ¿no?
G de S igual a 100K. 1/S por S más 100, si no me equivoco, por S más 36. ¿Está bien? Creo que sí. Correcto. Y aquí sabemos que el K que me da el problema es 583.9. Esto me genera un margen de fase igual a 60 grados y un amontinamiento de 0.6. Entonces, miremos qué pasa con el error en estas condiciones, ¿no? El error de estado estable va a ser igual 1 sobre la constante de velocidad, porque este es un sistema tipo 1, ¿verdad? Entonces, esa constante de velocidad va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por G de S, que es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 100K, y ese K también lo podría haber reemplazado, pero bueno, dejemos. S por S más 100, S más 36, este se va con este, y ese límite resuelto me queda igual a, este se hace 100, este 100 se va con este 100 y me queda, y este se hace 0, me queda acá sobre 36, ¿verdad? K dividido para 36. Entonces, una vez que tengo la primera parte del procedimiento, el K para el sistema, para satisfacer el error, ¿no? Miremos qué pasa con el sistema no compensado para poderlo relacionar con el compensado, porque me piden mejorarlo 10 veces, ¿verdad? Entonces, mi sistema no compensado, el error de estado estable no compensado, va a ser igual a 1 sobre la K de velocidad no compensada. Esto es igual a 1 sobre K no compensado dividido para 36, ¿no? Este valor de K no compensado sí lo tengo, ¿no? Esto es 1 sobre 589, perdón, 83.9 dividido para 36. Esto me da 0.0617. O lo que es lo mismo, un 6.17% de error, ¿no? Que no es tan horrible, pero sí es medio significativo. Compensemos, ¿les parece? El error de estado estable compensado va a ser igual a 1 sobre la constante de velocidad compensada, ¿sí? Esto es lo mismo que 1 sobre el K compensado dividido para 36. ¿Ok? Y tiene que ser 10 veces mejor que 0.0617. Es decir, tiene que ser igual a 0.00617. ¿Ok? Viéndolo de otra forma, lo puedo sacar directamente del error, ¿no es cierto? El error de estado estable compensado debe ser igual a 0.1 veces el error de estado estable no compensado. Y de aquí puedo sacar una relación entre el error de estado estable compensado y el error de estado estable no compensado, que debe ser igual a 0.1, ¿no? Y si es que yo relaciono los K relacionados con o asociados con esos errores, esto me debe igual a 0.1. Por lo tanto, el K compensado va a ser 5.839, o sea, 10 veces más que el K que me dieron no compensado, ¿verdad? Pero eso no siempre es el caso, porque no siempre me van a decir mejórelo 10 veces, a veces me pueden decir mejórelo 3.
cuarto, entonces tienen que calcular. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos tener nuestro GDS, ¿no es cierto?, de nuestro sistema ya mejorado, compensado para el error, básicamente, ¿no? Que es igual a 100 por 5.839 dividido para lo mismo, lo de arriba, y esto es igual a 583.900 dividido para lo mismo de arriba, ¿no? Y a este sistema es al que le vamos a dibujar el borde, ¿no? Dibujamos el bode de este sistema. ¿Ok? Ese bode está por aquí, ¿no? Ese bode está por aquí. Eh, y lo que hacemos ahora es hallamos el margen de fase prima, que es el margen de fase más el procedimiento decía de 10 a 12, de 10 a 12 grados adicionales, ¿no? Decía, ¿dónde está? Encuentre la frecuencia donde el margen de fase es 10 grados mayor que el margen de fase requerido, ¿no? Y llámela omega C prima. Entonces, omega C prima es el margen de fase requerido más 10 grados. Este es el requerido. Y 10 adicionales, que es, yo le llamo un colchón, ¿no? Un colchón adicional por cualquier cosa. Entonces, ese margen de fase prima es 70 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es a menos 180 grados, le agregamos más 70 grados, ¿no? Para leer la ganancia requerida. Para leer la ganancia requerida. Entonces, vámonos a eso. Ya acabamos. Regálenme 5 minutitos más y nos vamos. Aquí tenemos 180 menos 180 más 70 menos 110, ¿no? Entonces vamos a estar como por aquí, ¿no? Más o menos. 110. Por aquí voy a leer mi ganancia, ¿no es cierto? Acá. El rojo es el, el que necesito leer, ¿no? Entonces, omega C va a ser, omega C prima va a ser 9.43 radianes por segundo. Y la magnitud que necesito agregar es 24.4 decibeles. ¿Sí? 24.4. Entonces, para que o reducir, ¿no es cierto? Reducir. Entonces, para que el compensador contribuya menos 24.4 decibeles, necesito hacer que menos 24.4 sea igual a menos 20 por el logaritmo en base 10 de alfa y hallar alfa, ¿no? Y resulta que alfa es 16.404, que eso es lo que va directamente al controlador. Esa es la ganancia que puedo escribir en la función de transferencia. ¿Ya? Finalmente, hacemos que la frecuencia de corte inicie una década por debajo de omega C' y la frecuencia de corte inferior. Ya, y entonces 1 sobre T va a ser la frecuencia de corte una década por debajo, ¿no es cierto? Que es 943 sobre 10, es decir, 0.943. Y de aquí encuentro T, que es de 1.06.
Y la frecuencia de corte inferior va a ser 1/alfa t, eh, que es igual a 1/16.4 por 1,06, me da 0,057. Entonces, con estos tres elementos puedo calcular el, el- la expresión final de la función de transferencia de mi controlador, que es ts más 1 dividido para alfa ts más 1 por 1/alfa, ¿verdad? Y eso es 0,061 más por S más este valor dividido para S más este valor, que resulta ser este controlador de aquí. ¿Ok? Entonces es un método no tan difícil en el sentido de que siempre yo voy a tener mis frecuencias de corte y siempre yo voy a tener un cero y un polo eh, que tienen la forma de bode que yo les acabé de dibujar más rápido, ¿no? Entonces, si es que nos vamos finalmente al diagrama compensado, ¿no? Que era lo que quería mostrarles, que es este de aquí, ¿no? Esta era la expresión de mi controlador. Entonces, mi sistema no compensado es el azul, ¿no? Y mi sistema compensado es el rojo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver aquí que yo le he metido eh, menor ganancia en alta frecuencia, ¿no? Y he logrado compensar para que él se retrase en el rango de frecuencias entre 0,01 y aproximadamente 10 radianes por segundo. ¿Ok? Déjenme ver si tengo... Y eso es todo lo de la clase de hoy, ¿no? Con esta clase hicimos atraso, y la siguiente clase hacemos adelanto y avanzamos ya con lo que es control digital, ¿no? Entonces, tal vez la clase que les debo voy a hacer adelanto únicamente, ¿no? Que sería el segundo tipo de controlador. Y también creo que les quedé debiendo un ejemplo de Nyquist en donde tenemos el polo en el origen, ¿no? Que tampoco lo hice en esa clase. ¿Alguna pregunta final? Entonces, revisen las diapositivas. Creo que está bastante clara la clase de hoy. Y si es que hay alguna duda, la podemos discutir en la siguiente clase. Eh, Espero que tengan un buen feriado, un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. ¿Hay alguna pregunta?